Soy Emma Watson, y esta es la historia de cómo la crueldad de mi familia política llevó a su caída definitiva. A veces, la karma tarda en llegar, pero cuando lo hace, golpea fuerte. Mi vida cambió para siempre cuando tenía 16 años. Mi padre, un exitoso desarrollador inmobiliario, se casó con Diana Pierce, una mujer que podría haber dado clases magistrales en engaño. Ella vino con su hija, Victoria, que tenía mi edad pero no poseía ninguno de los valores de mi padre sobre el trabajo arduo y la humildad. Mirando atrás, debí haber visto las señales. Diana era perfecta cuando mi padre estaba cerca, cariñosa, comprensiva y aparentemente interesada en mis logros académicos, pero en el momento en que él salía de viaje por negocios, su verdadera naturaleza salía a relucir como nubes oscuras en un día soleado. Tu padre podrá haber construido este imperio, decía mientras examinaba sus uñas perfectamente cuidadas, pero ahora es hora de mejoras. Esas mejoras empezaron con mudarme de mi habitación al sótano, alegando que Victoria necesitaba mi cuarto para su espacio de estudio. Mi padre, que siempre estaba viajando por trabajo, nunca se enteró de esos cambios. Diana se encargó de eso. No luché en ese entonces, era joven. Estaba de luto por la muerte de mi madre y desesperada por hacer funcionar esta nueva familia. Así que acepté el sótano, las ropas usadas y los constantes recordatorios de que ahora era considerada poco más que ayuda doméstica. Victoria disfrutaba especialmente de su nuevo papel como la princesa de la mansión. Tráeme el desayuno, ordenaba cada mañana, y asegúrate de que el café esté caliente esta vez, sirvienta. Sus amigas de nuestra escuela privada adoraban esta dinámica, a menudo uniéndose al tormento. Pero lo que no sabían era que había heredado la astucia empresarial de mi padre. Mientras ellos pensaban que solo estaba haciendo tareas domésticas, en realidad estaba aprendiendo todo sobre el negocio familiar. Cada noche, después de cumplir con sus demandas, estudiaba gestión empresarial, leyes inmobiliarias y estrategias de inversión en línea. Mi padre notó mi interés durante sus breves momentos en casa. «¿Me recuerdas a mí cuando tenía tu edad?», me decía orgulloso, compartiendo detalles sobre sus últimos proyectos. Esos momentos eran preciosos, no solo por el conocimiento que adquiría, sino porque eran las únicas veces en las que sentía que volvía a ser yo misma. Luego vino la tragedia que cambiaría todo. El avión privado de mi padre se estrelló durante un viaje de negocios a Europa. La noticia golpeó nuestra casa como una bomba, pero no por las mismas razones. Mientras yo estaba realmente de luto por mi padre, Diana y Victoria ya estaban planeando cómo gastar lo que asumían sería su herencia. Finalmente, escuché a Victoria decirle a sus amigas: «Podemos deshacernos de la que vive en el sótano y vivir como nos merecemos». Diana estaba igualmente ocupada, haciendo llamadas sobre renovar la mansión y discutiendo planes para vender algunas de las propiedades preciadas de mi padre. Lo que no sabían era que mi padre había visto a través de su fachada mucho antes, durante una de nuestras discusiones nocturnas sobre negocios. Solo unos meses antes de su muerte, él había tomado medidas para protegerme a mí y a su legado. «Emma», me había dicho, con voz seria, «necesito que me prometas algo. Pase lo que pase, mantente fuerte y paciente. Todo lo que he construido, todo lo que te he enseñado, es por una razón». El día de la lectura del testamento llegó, y Diana organizó que se hiciera en el salón principal de nuestra mansión. Invitó a todos sus amigos y familiares, claramente esperando montar un espectáculo de transferencia de riqueza con gracia. Victoria se sentó a su lado, ambas vestidas con trajes negros de diseñador, que parecían más apropiados para un desfile de moda que para una lectura de testamento. Yo me senté en silencio en una esquina, usando el sencillo vestido negro que había comprado con mi mesada ahorrada. Diana había olvidado llevarme a comprar ropa adecuada para el luto. El abogado de la familia, el señor Harrison, comenzó a leer el testamento. La atmósfera en la habitación cambió drásticamente cuando llegó a las disposiciones principales. Mi padre me había dejado todo su imperio empresarial, incluida la mansión. Diana y Victoria recibirían una modesta asignación mensual, sujeta a cómo me trataran. «Esto es imposible», gritó Diana. Su perfecta compostura se resquebrajó. «Ella es solo una niña, no puede dirigir un negocio». El señor Harrison aclaró su garganta. «La señorita Watson ha estado aprendiendo en secreto bajo la tutela de su padre durante los últimos 2 años. Ya ha completado varios cursos de gestión empresarial y ha estado involucrada en decisiones clave de la compañía». Victoria saltó de su asiento, con el rostro rojo de ira. «Ella vive en el sótano, no es más que una sirvienta. Papá no haría esto conmigo». Fue entonces cuando finalmente hablé. «Tu padre no te hizo nada, Victoria. Mi padre simplemente protegió lo que me correspondía por derecho». Saqué una carpeta con fotos de mi habitación original, documentación de su maltrato y copias de todas mis certificaciones empresariales. «¿Nos has estado espiando?», Diana exclamó.
dándose cuenta de las implicaciones. No, respondí calmada. He estado protegiéndome a mí misma y el legado de mi padre. Cada palabra cruel, cada tarea degradante, cada vez que intentaron esconder mis logros de él, todo está documentado. La sala quedó en silencio mientras me levantaba. Ya no la chica del sótano que intentaron crear. Tienen dos opciones, continué. Pueden aceptar los términos del testamento, mostrar un cambio genuino y recibir su asignación, o pueden desafiarlo y arriesgarse a perderlo todo, incluido el hecho de que su comportamiento se haga público. La máscara cuidadosamente elaborada de Diana finalmente se desplomó por completo. Se lanzó hacia la carpeta en mis manos, pero los asistentes del señor Harrison fueron más rápidos, bloqueando su camino. Maldita serpiente ingrata, escupió. Después de todo lo que hemos hecho por ti, no pude evitar reír. Todo lo que han hecho por mí, vamos a hacer una lista. Me mudaron al sótano, me trataron como sirvienta, intentaron aislarme de mi padre. ¿Debería seguir? Las siguientes horas fueron un caos mientras Diana y Victoria intentaban todo lo que sabían, lágrimas, amenazas, acusaciones de manipulación, pero mi padre había sido meticuloso. El testamento era a prueba de balas y mi documentación de su trato dejaba sin espacio para desafíos legales. Cuando los abogados terminaron de explicar los detalles, me levanté para salir de la sala, pero esto no era el final, apenas era el comienzo. Los verdaderos colores de Diana y Victoria iban a mostrarse de maneras que incluso a mí me sorprenderían, y la verdadera batalla por el legado de mi padre apenas comenzaba. No tenía ni idea de que la chica callada que desterraron al sótano había estado preparándose para este momento todo el tiempo. Las siguientes semanas pondrían a prueba no solo mi determinación, sino todo lo que mi padre me había enseñado sobre negocios, fuerza y justicia. Mientras caminaba hacia lo que pronto sería mi oficina en el ala principal de la mansión, podía escuchar los gritos furiosos de Victoria y las amenazas de Diana resonando por los pasillos. Pero, por primera vez desde la muerte de mi padre, me sentí en paz. La verdadera historia estaba a punto de comenzar, y finalmente estaba lista para ocupar mi lugar como la verdadera heredera de mi padre. Lo que ellas no sabían era que sus intentos por destruirme solo me habían hecho más fuerte, y su peor pesadilla apenas comenzaba. Los días posteriores a la lectura del testamento fueron como caminar por un campo minado. Diana y Victoria se negaban a abandonar la mansión, alegando que necesitaban tiempo para procesar la situación. En realidad, estaban planeando su próximo movimiento, y sabía que no sería agradable. No me sorprendió cuando el primer ataque llegó a través de las redes sociales. Victoria siempre había sido experta en manipular narrativas y ahora se hacía pasar por la víctima. Publicaciones sobre cómo su hermanastra manipuló a su padre moribundo, y cómo la traición familiar duele profundamente, comenzaron a circular en nuestro círculo social. Diana adoptó un enfoque más directo. Comenzó a contactar a los socios comerciales de mi padre, contando historias sobre mi juventud e inexperiencia. Emma es solo una niña jugando con el legado de su padre, decía con voz cargada de falsa preocupación. Alguien debe intervenir antes de que destruya todo lo que él construyó. Lo que no se daban cuenta era que durante los últimos 2 años no solo había aprendido el negocio, sino que había construido relaciones con cada pieza clave. Mi padre se había asegurado de ello. Una mañana, encontré a Diana en la antigua oficina de mi padre, ahora mi oficina, revisando documentos. ¿Buscas algo?, pregunté, sorprendiendo a Diana. Se enderezó, intentando mantener la compostura. Estos archivos contienen información sensible sobre el negocio, como tu madrastra. Tengo la responsabilidad de proteger los intereses de tu padre. Caminé hacia el escritorio y presioné un botón debajo. En segundos, apareció seguridad en la puerta. Estos caballeros te escoltarán de regreso a tu área designada de la casa, dije con calma. Diana, la próxima vez que entres a esta oficina sin permiso, serás expulsada de la propiedad por completo. Su rostro se contorsionó de rabia. Pequeña bruja ingrata, yo te crié. No, la corregí. Me encarcelaste. Hay una diferencia. Esa tarde, convoqué una reunión de emergencia con el consejo. Era hora de mostrarles a todos lo que había aprendido durante mis años en el sótano. La sala de juntas estaba llena. Varios miembros parecían escépticos cuando entré, exactamente como Diana había esperado. Ella y Victoria estaban sentadas al final de la mesa, esperando con arrogancia que fallara. Conecté mi computadora portátil al proyector y comencé mi presentación. Durante los últimos 2 años, he identificado varias ineficiencias en nuestro modelo de negocio actual. Empecé. En la pantalla aparecieron análisis detallados y proyecciones. He desarrollado un plan integral para aumentar el valor de nuestras propiedades en un 40% en 18 meses. La sala quedó en silencio mientras los guiaba a través de mi estrategia. Incluía modernizar nuestras propiedades con tecnología inteligente, implementar soluciones de energía verde y desarrollar una aplicación de gestión de propiedades que optimizaría las operaciones.
Esto es ridículo, interrumpió Victoria. Ha estado viviendo en nuestro sótano. ¿Qué puedes saber sobre gestión de propiedades? Sonreí. Curioso que lo preguntes. Con un clic, apareció otra diapositiva mostrando los resultados de prueba de mi aplicación de gestión de propiedades, ya implementada con éxito en 3 de nuestras propiedades más pequeñas. Las métricas de eficiencia eran inéditas. Uno de los miembros del consejo, el señor Chen, se inclinó hacia adelante. ¿Desarrollaste esto mientras vivías en el sótano? Entre otras cosas, respondí. ¿Les gustaría ver las proyecciones de ingresos? Al final de mi presentación, el consejo estaba convencido. Incluso las semillas de duda que Diana había plantado cuidadosamente habían sido completamente anuladas, pero ellas aún no habían terminado de pelear. Esa noche, encontré a Victoria llorando en la gran escalera de la mansión. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Entonces la escuché hablando por teléfono. Sí, las fotos están listas para filtrarse. Una vez que la gente vea cómo vivía en el sótano, tendrán que investigar la muerte de papá. Nadie dejaría todo a alguien a quien trató como a una sirvienta. Carraspeé. Victoria se giró, dejando caer su teléfono en estado de shock. Estrategia interesante, dije, recogiendo su teléfono. Solo hay un problema. Yo elegí quedarme en ese sótano. ¿De qué hablas? Te obligamos. Saqué mi propio teléfono y reproduje una grabación, una conversación con mi padre de hace un año. En ella, discutíamos mi decisión de quedarme en el sótano, usándolo como una estrategia para aprender el negocio. Mantén cerca a tus amigos y más cerca a tus enemigos. La voz de mi padre resonó por el pasillo. Deja que piensen que están ganando. Emma, un buen empresario sabe cuándo jugar a largo plazo. El rostro de Victoria palideció. ¿Lo planeaste todo? No, Victoria. Tú y tu madre lo planearon. Yo simplemente elegí no ser una víctima. A la mañana siguiente, convoqué una reunión familiar. Diana y Victoria llegaron nerviosas. La primera vez que las veía menos que arrogantes. Esta es la situación, comencé. Sus recientes intentos de socavarme han violado los términos del testamento de mi padre. Podría cortar completamente su mesada. Sus rostros se desmoronaron, pero continué. Sin embargo, les ofrezco una opción. Coloqué 2 sobres sobre la mesa. Opción 1. Aceptan un pago único para reubicarse. Firman un acuerdo de confidencialidad sobre su trato hacia mí y nunca vuelven a contactarme. Opción 2. Se quedan, pero con nuevos términos. Trabajarán para la empresa, comenzando desde puestos de nivel inicial, y ganarán su lugar como todos los demás. Diana rió amargamente. ¿Trabajar? ¿Como empleados comunes? Exactamente como empleados comunes, confirmé, sin trato especial, sin atajos. Aprenderán el negocio desde cero, tal como yo lo hice. Victoria miró entre su madre y yo, luego hizo algo inesperado, tomó el segundo sobre. Tomaré la opción 2, dijo en voz baja. Diana estaba horrorizada. Victoria, ¿qué estás haciendo? Aprender de mis errores. Madre, respondió. Emma nos está ofreciendo una oportunidad para ganarnos el respeto en lugar de exigirlo. Quizás sea hora de intentarlo. Diana salió furiosa, eligiendo la opción 1 por defecto. Los documentos se firmaron al final de la semana, y se fue de la mansión, mudándose a una ciudad más pequeña donde tenía familia. Victoria sorprendió a todos al dedicarse a su puesto de nivel inicial. No fue fácil. Años de privilegio la habían dejado poco preparada para el trabajo real, pero, poco a poco, empezó a cambiar. No éramos amigas, pero desarrollamos un respeto profesional que ninguna de las dos creía posible. Un año después, me encontraba en la antigua oficina de mi padre, ahora completamente mía, contemplando el horizonte de la ciudad. Nuestra aplicación de gestión de propiedades había revolucionado la industria, nuestras iniciativas de energía verde habían ganado numerosos premios, y los valores de nuestras propiedades habían aumentado un 55%, superando incluso mis proyecciones. Victoria llamó a la puerta, sosteniendo un informe. Recientemente había sido promovida a gerente de proyectos junior, únicamente por mérito propio. La renovación de la propiedad Richardson está terminada, dijo. Bajo presupuesto y antes de tiempo. Asentí, recordando cómo solía tratarme. Buen trabajo. Se detuvo en la puerta. Emma, lo siento. Por todo. Lo sé, respondí. Por eso sigues aquí. Hoy, la empresa sigue creciendo más allá de los sueños de mi padre. Diana ocasionalmente intenta contactarme a través de abogados, pero sus amenazas ya no tienen poder. El sótano donde viví alguna vez ha sido convertido en un centro de formación de última generación para empleados, un recordatorio de que el éxito puede surgir en los lugares más oscuros si se siembran las semillas adecuadas. El retrato de mi padre cuelga en mi oficina, y a veces imagino que sonríe, satisfecho de cómo su plan funcionó.
Me enseñó que la verdadera fortaleza no se trata de poder o venganza, sino de tener la paciencia para esperar el momento adecuado y la sabiduría para saber qué hacer cuando llega. A menudo me preguntan si me arrepiento de esos años en el sótano. Les digo la verdad, ese sótano no fue mi prisión, fue mi capullo. Mientras ellos pensaban que me estaban quebrando, yo me estaba transformando. Y cuando llegó el momento de desplegar mis alas, volé más alto de lo que nadie, especialmente mi familia política, jamás imaginó posible. La mayor venganza no está en ver caer a tus enemigos, sino en elevarte tan alto que no puedan evitar mirar hacia arriba y preguntarse cómo pasaron por alto tu potencial. A veces, la persona que intentan enterrar resulta ser quien planta las semillas de su propio jardín de éxito. Mientras observo el atardecer sobre el imperio de mi padre, ahora mío, no puedo evitar sonreír. Cada edificio a la vista cuenta una historia de resiliencia, paciencia y la dulce satisfacción de demostrar que el éxito es la mejor venganza. Pero más que venganza, se trata de honrar a quienes creyeron en ti y probar que su confianza estaba bien depositada. Al final, esta no es solo una historia sobre superar a una cruel familia política. Es sobre el poder de la determinación silenciosa, la fortaleza que se encuentra en la paciencia y la sabiduría de saber que, a veces, el camino más largo conduce al mejor destino. La habitante del sótano que una vez se burlaron ahora es dueña de toda la casa, y esto es solo el comienzo de mi historia.